Para empezar, pues vamos a ver un poquito en cuestión a la estructura ósea. Ajá, todo referente a musculatura en tobillo. Ajá. En este caso, tenemos, pues, valorar en un paciente, ajá, como tal después de un traumatismo, después de una torcedura, caída, valorar todo el trayecto, ¿no? Cómo se movió, cómo se afectó, ajá, qué tanto está dañado. En este caso, pues las estructuras que encontramos dañadas están en lo que es pierna. Pierna tenemos ahí lo que es tibia y peroné. Ajá. En tobillo, pues tenemos ya la región de la unión de tibia, peroné con ya los tarsos. Ajá. Lo más claro en la imagen. Los famosos tarsos. Ajá. Tenemos los medios. Entonces, en la imagen que pues en ese esguince de tobillo se ve afectado principalmente lo que son estos dos huesos que vemos aquí en el pidos, ¿no? O están articulando con la parte distal, ajá, de la tibia y el peroné. Entonces, aquí tenemos en estos dos huesos, en la unión de estos dos huesos, tenemos ligamentos, ¿no? Entonces, en estos ligamentos ocurre, pues, como tal, el famoso esguince. Ajá. Como tal, tenemos el evento traumático. Okay. Y bueno, pues entonces el ligamento empieza a estar afectado, ¿no? Se empieza a estirar, se puede llegar a romper. Ajá. Hablamos de tres tipos de esguince que ahorita vamos a ir hablando o desglosando, escribiendo un tal de tibia y peroné. Entonces, por tal motivo es importante saber que cuando ocurre este evento traumático, pues como tal es importante valorar lo que es pierna, ajá, tobillo, pie. En ocasiones solamente nos enfocamos en la valoración, en la observación del tobillo. Ajá, pero pudiera estar afectando desde lo que es rodilla. Ajá, la parte proximal de la tibia y el peroné, la parte proximal, ajá, de donde inicia ese hueso. En este caso, pues, que va a unir o va a ser la articulación de la rodilla. Entonces, los famosos uniformes o cuñas, que aquí los podemos observar, ¿no? Ahí todos estos, pues, se ven, pues, llegan a afectarse, llegan a moverse con ese movimiento. Entonces, lo que causa, pues, es malestar, dolor en ocasiones, ajá, y bueno, ahorita vamos a dar como un poquito del tratamiento que se le debería de dar. Tenemos, pues como tal, las articulaciones importantes ahí de lo que es tobillo. La principal articulación en el tobillo hablamos que es la tibio-peronea astragalina. Entonces, por eso es directo a esta articulación. Entonces, estos tres huesos hacen la conformación del tobillo. Tiene una parte proximal también, ¿no?
Y entonces también ahí tenemos que valorar, tanto la parte proximal de esta articulación como su parte distal. Pero ya como tal, cuando tenemos la inflamación, cuando tenemos el esguince, pues nos vamos a enfocar en ese esguince. En este caso, pues tenemos la articulación tibio-peronea astragalena. Es la más importante o bien la principal articulación en el tobillo. Pero pues tenemos también otras que van a ser pues de mucha importancia, ¿no? Como en el pie, por ejemplo, que ya vamos teniendo de acuerdo a la unión que va realizando, por ejemplo, articulación astragalocalcánea, ¿no? Que también es importante porque va a unir el astrágalo con el calcáneo. Entonces, si se dan cuenta, las articulaciones tienen como tal el nombre del propio hueso, ¿no? Entonces, la unión de esos dos huesos hacen a la articulación, en ese caso articulación astragalocalcánea. Tenemos la tibio-peronea astragalina, la unión de tibia, peronea y astrágalo, se dan cuenta del mismo nombre del hueso. Y aquí está, es una imagen un poco más clara, ¿no? Un poquito más específica en donde podemos comprender ese famoso esguince de tobillo, aunque aquí vemos una fractura, ¿no? Como tal. Su presentación, Okay. creo que nos está viendo completamente. Okay. No sé si hay otro. No sé. No se está viendo, pero Sí, la articulación tibio-peronea astragalina, que es la más importante o bien la principal, ¿verdad? En lo que es tocar, saber identificar cuándo pues hay una fractura, ¿no? Tenemos aquí los ligamentos, vean ustedes, ¿no? Esto pues ya completamente, y entonces pues ahí generalmente es quirúrgico, es donde no podemos entrar en ese aspecto, ¿no? Un esguince de primer y segundo grado que solamente a veces llega a estirarse, ¿verdad? De más ese ligamento, o a veces llega a romperse parcialmente, ¿no? Entonces sí podemos. Ahorita vamos a ver cómo podemos colocar este vendaje neuromuscular. Cuando ocurre una fractura, una fisura, pues ahí es donde no podemos. Tenemos entonces que entender, bueno, cuáles son sus huesos que lo conforman, cuáles son los ligamentos que lo conforman, toda su constitución. En este caso, bueno, pues tenemos aquí ya un poquito más clara la unión que está haciéndome posible entender lo que es tobillo, ¿no? Tenemos muchas articulaciones también tenemos la articulación astrágalo navicular, que bueno, pues va a ser en contacto astrágalo, un que ya habíamos anteriormente.
Ajá, tenemos el cuboides, ¿no? Articulaciones meramente de pie, ¿no? Cuando ocurre este famoso esguince, pues se ve afectado, se ve inflamado, se ve con dolor o se siente en el paciente, ¿verdad? Con mucho dolor. Entonces, por eso su importancia de valorar a ver qué huesos lo conforman, dónde puedo tocar, dónde puedo colocar mi vendaje y de qué manera. Tenemos aquí entonces articulaciones tarsometatarsales en cuestión a los tarsos. Tenemos algunas otras como que son de... Hola chicos, continuamos con el seminario. Platicábamos de la musculatura. En cuestión a la musculatura de pie tenemos todos los que vemos ahí en la pantalla: aductor del dedo gordo, el cuadrado plantar, flexor corto del dedo. Ajá, todos estos músculos pues se llegan a tensionar, ¿no? Y causan dolor después como tal de la torcedura, de la lesión provocada, ¿no? Tenemos los interóseos dorsales, interóseos palmares, lumbricales, ajá, del pie. Para esto tenemos aquí una imagen también un poquito más clara, ajá, que bueno, nos conforma la que es tibia, peroné y el astrágalo, la articulación principal que va a formar este tobillo y que es donde se ve afectado, ¿verdad? A la hora de la torcedura, de la caída, ajá, se ve afectado esta zona, estos tres huesos. A veces se llega, pues a veces hasta fisurar, fracturar la tibia o el peroné, en este caso estos dos huesos. El astrágalo pues es parte de los tarsos, ajá, y que pues también cumple un papel importante, ¿verdad?, en este evento. Tenemos un poquito ya en cuestión a las articulaciones, ¿no? Y lo que vamos a estar analizando, ajá, cuáles son como los mecanismos de encontrar, ¿no?, más daño. Generalmente donde encontramos más alteración, más torceduras, más esguinces, es cuando tenemos este tipo de afección, como lo vemos aquí, el famoso genu valgo, el genu varo. Vean ustedes la parte anatómica de cómo se está viendo, ¿no? Se está portando. Hasta en un genu recurvatum, pues no hay un buen eje biomecánico. Y entonces, pues tienen estas personas a lesionarse pues más comúnmente, como la articulación del tobillo se está yendo lateralmente, ¿no? Y las rodillas se están juntando. Entonces, todo esto, hablamos de alteración biomecánica que ya nada más es como el impulso, ¿no? De una piedra, una tal cual movimiento en falso que me llegue a afectar. Teniendo así las rodillas, los pies, pues van a tener más probabilidad de afección. Esto es en cuestión al genu valgo, ajá, pero también tenemos el genu varo, ¿no? Que tenemos aquí como pues su eje se ve afectado. Vean ustedes aquí tanto rodillas, por eso les mencionaba, siempre que se valore un tobillo, pues tienes que valorar también la parte proximal, ¿no? Porque este es un solo hueso unido, ¿no? Es un hueso grande,
largo, entonces, pues si se mueve, se modifica la mente, también está afectada la parte proximal de esa articulación. Entonces aquí vemos ese famoso genu varo, y que también en este caso, pues vamos a tener mucha lesión en los pacientes. Y bueno, esta parte, vean ustedes, el famoso pie plano o el famoso pie cabo, cómo detectar, como el plantoscopio, ¿no? Y demás, ¿no? Para detectar la famosa huella plantar. Pues con la postura, con la observación. Por eso siempre les menciono, ¿sabes qué? Observa, analiza a tu paciente. En este caso tenemos el famoso pie cabo. ¿Cómo lo puedo observar? Cuando el paciente se coloca, a ver, colócate por favor, de espaldas, ¿no? O caminando, y tú observas esto. Esto es lo normal, esto es un pie normal, o muy probable que no esté tan dañado, tan afectado, pero esto sí, cuando la punta de los pies se van hacia adentro, tenemos como tal un arco alto en cuestión a nuestro pie, y esto obviamente pues va a llevar a un esguince biomecánico, y que esto es más probable de una torcedura, de alguna mala postura, y que bueno, por consiguiente me lleve a ruptura de los ligamentos. Tenemos por lo contrario el famoso pie plano y el famoso pie cabo, ¿no? El plano, ven ustedes que al contrario, lateralmente, ¿no? Igual cuando una persona se pone de pie, tenemos estas afecciones, pero también cuando camina, cuando le pedimos, a ver, camina por favor, y observamos que los pies pues están ligeramente viendo hacia afuera, ¿no? Exteriormente, lateralmente. Entonces todo esto me puede llevar a una complicación traumática más adelante, ¿no? Puede ser que varias personas tengan o no tengan dolor, y sin embargo presenten un esguince, ¿no? De tobillo. ¿Cómo poder detectar si lo tiene o no lo tiene? A lo mejor como tal a la postura natural de su pie, no le duele, pero cuando tú empiezas a moverlo, cuando empiezas a hacer ciertas pruebas, pues empieza a lo mejor a doler. ¿Sabes qué? A esa posición o a ese movimiento sí me duele. Entonces, ¿cómo podré saber yo si la persona está sana, por decirlo de alguna manera, en sus tobillos? Pues haciendo la revisión, primero de observación, después de palpación, de tocar, sentir si no hay algo caliente, si a lo mejor un tobillo no está a lo mejor en inflamación. ¿Cómo puedo dar cuenta? Enrojecimiento, dolor, calor, en este caso que esté caliente, ¿no? Posterior a eso podrían ser las famosas pruebas ortopédicas, que me ayudan mucho a diagnosticar, a diagnosticar en este caso. Por ejemplo, la prueba de succión, prueba de Foot-Drawer test. Aquí tenemos, por ejemplo, okay. Ahí está, prueba de los peroneos laterales. Aquí vamos a como tal a colocar al paciente en la camilla con los pies como tal fuera de la camilla. Vamos a pedirle que como tal haga fuerza, lateralmente, ¿sí? Así como lo estamos viendo, parte como tal esa inversión, o sea, yendo hacia adentro, o bien hacia afuera. La cuestión es de que lleve hacia afuera y hacia adentro para valorar la parte de los ligamentos laterales y los mediales. Cuando hace fuerza, como así lo estamos viendo en la imagen, sabes que, a ver, fuerza con el pie, llevándolo hacia afuera, y tú en contraposición. Cuando hace fuerza, nuevamente, si no hay una buena conexión aquí con los ligamentos, si los ligamentos están
débiles, están como tal lesionados, pues no va a haber fuerza, por más que él quiera, sabes que me duele, no puedo, no hay fuerza, no hay respuesta. Entonces quiere decir que efectivamente está afectado ese ligamento. Aquí tenemos, por ejemplo, el signo de succión. Aquí en el famoso signo de succión, lo que se hace es como tal llevar el pie, el tobillo, yéndolo hacia adelante y hacia atrás, Vamos a hacer precisamente este movimiento que estamos viendo en la imagen, hacia adelante y atrás. Agarramos la parte distal de tibia y peroné, y lo que es todo lo que arriba abajo. Cuando hacemos ese movimiento, como tal estamos valorando esta articulación. Entonces, si hay alguna lesión, va a doler bastante. Entonces, todas estas pruebas las puedo ir revisando, y si todas me van saliendo con dolor, muy probablemente mi paciente esté lesionado. Tenemos el signo de Mulder, el famoso signo de Mulder. Aquí más que nada es una compresión, una compresión como tal de lo que son el área de los metatarsos, en las falanges del pie, más que nada vamos a estar como mordiendo. Por ejemplo, en la imagen agarramos lo que son los metatarsos y vamos a hacer una presión, ejercicio del pie. Y bueno, si aparece dolor, ¿no? Estaremos hablando de un proceso también afectando ligamentos, afectando músculos, articulaciones. Tenemos algunas otras pruebas más que me pueden ayudar a saber si es un esguince o no. Tenemos la prueba de compresión tibio-peronea. En este caso, esta compresión tibio-peronea no es otra cosa más que tal cual comprimir la parte distal de tibia y peroné. Ahí tenemos. Ahí esa imagen se puede observar. Tenemos la parte distal. Cuando tú la comprimes, pues obviamente se está valorando la parte de la sindesmosis tibio-peronea, la unión entre estos dos huesos, pero también como la estabilidad que tiene la tibia y el peroné. Si ellos están afectados, pues obviamente va a empezar a haber dolor. ¿Sabes que me duele? ¿Dónde te duele? Pues sabes que me duele ahí como lo que es el tobillo, me duele en la parte más interna, más externa. O sea, ya te va a ir aclarando esa sintomatología el paciente, ¿no? Aquí ya habíamos mencionado anteriormente lo que es la prueba de inversión y eversión forzadas de tobillo, que le vas a pedir, ¿sabes qué? Haz fuerza y va a sacar el pie, o bien lo va a meter, para valorar los ligamentos peroneos laterales y mediales. Ok, tenemos otra prueba también, que esta es de succión, también llamada, como lo habíamos comentado, o Vogt-Drauer test. Aquí vean, aquí se explica mejor con las flechitas cómo hacemos esta hipermovilidad, o más bien movilidad. Si presenta hipermovilidad, o sea, mucha movilidad en esta articulación, muy probablemente haya lesión de ligamentos, ¿no? Un esguince de tobillo. Entonces es de mucha importancia realizar estas pruebas ortopédicas para poder determinar si efectivamente tiene un daño o no. Si todas estas me empiezan a salir negativas, bueno, puedo estar un poco más tranquilo, pues a lo mejor no es un esguince, no hay lesión, tan profunda. Entonces, ¿qué hacemos, no? Vamos a ver qué podemos emplear, qué podemos hacer. Como tal, un esguince es una lesión de los ligamentos. Entonces, por tal motivo, tenemos que valorar
A los huesos, ajá, porque un ligamento está unido hueso con hueso. Entonces, por consiguiente, tenemos que valorar esta movilidad, estas pruebas enfocadas al movimiento del hueso. Tenemos los ligamentos que, bueno, pues son fibras fuertes, flexibles, ajá, elongables, ajá, de cierta manera. Cuando estos se estiran demasiado, como tal, pues presentan alguna ruptura, ¿no? Y que obviamente la articulación va a doler y probablemente pues se esté ocasionando una inflamación también. Las causas generalmente de este esguince, más que nada en tobillo, pues es como tal una torcedura, una articulación que es forzada a moverse en una posición antinatural, ¿no? En este caso, pues es la famosa torcedura, ajá, provocada por que se estiren demasiado pues, los ligamentos. Ajá. Tenemos aquí una imagen de cómo puede que efectivamente tiene un daño la persona. Vemos los síntomas como tal de un esguince incluyen dolor articular o dolor muscular, ajá, o ambos, hinchazón, rigidez articular, cambio de coloración en la piel, especialmente los famosos hematomas, ¿no? Y que aquí vemos pues ese famoso hematoma. Generalmente esto pasa cuando hay de segundo grado. En el primer grado es menos lesiones, menos aparatoso, ¿no? Quizá puedes pasarlo desapercibido y decir, sabes que no pasa nada, pero sin embargo duele el tobillo. Ajá, entonces regularmente cuando ya hay hematoma, ya hay quizá ruptura más crónica, ruptura o bien esguince de segundo grado. O pudiera ser hasta un tercer grado, ahí tenemos que valorar, bueno, si no es fisura o fractura. Ok, tenemos aquí esta imagen, las dudas, ¿no? Aquí tenemos ligamento, por ejemplo, talofibular anterior, ajá, que bueno, se muestra a los que pues, se llegan a lesionar cuando ocurre la torcedura. Aquí tenemos un ligamento del grado, segundo grado y tercer grado. En el tercer grado ya no podemos ayudar con vendaje neuromuscular. Ajá, ya tenemos que, bueno, pues recomendarlo, referirlo, inmediatamente eso ya es quirúrgico. Tienen que unir ya ligamento con ligamento. En este caso sí podemos colocar un vendaje, en este otro también, porque pues como tal, en el esguince de primer grado solamente es una distensión parcial del ligamento, ¿no? Hay rupturas, sí, de fibras, pero a nivel microscópico. Ajá, que quizá solo requiere, pues como tal, reposo, ¿no? Como tal, hielo, vamos a hablarlo ahorita. Y tenemos aquí el segundo grado, el esguince de segundo grado, que sí ya es una ruptura parcial del ligamento. Aquí lo estamos observando y pues que inmediatamente necesitamos entrar con un vendaje para estabilizar el área y que pues no llegue a perjudicarse más, que no llegue a romperse más. Ajá. Tenemos aquí estos ligamentos, tenemos el ligamento normal, ajá, tenemos el esguince directamente hablando, esguince grado 2, que es una ruptura parcial, y el esguince grado 3, ruptura total, ¿no? ¿Por qué se ocasionan estas rupturas totales? Porque los ligamentos son elongables, pero no elásticos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que sí se puede estirar, pero entre más se está estirando se va poniendo cada vez más rígido. Y si se pone cada vez más rígido es más probabilidad que se rompa. Ajá, porque no tiene esa función. Tiene la función de protección, de estabilidad, pero no somos como elásticos, ¿no? De que no nos podemos romper.
Claro que se puede romper. Ajá, ¿por qué? Porque tiene la función de protección, de estabilidad. Ajá. Y bueno, tenemos entonces el esguince grado 3, que sí ya es una ruptura total del ligamento. Y aquí pues generalmente a veces hasta se llega a arrancar pedazo óseo. Ajá, entonces probablemente cirugía, probablemente fractura, fisura, se ve afectado también en un esguince de tercer grado. Y entonces lo que se requiere ahí es ya cirugía, meramente, ya no hay de otra, ¿no? Tenemos aquí el tratamiento, ajá, que se debe aplicar ante una lesión de esguince. Tenemos que esto va a depender del grado, ajá, del tamaño de la lesión que esté presentando. Pero regularmente pues se dan 4 aspectos importantes: el descanso o reposo, el hielo, la compresión y la elevación, ¿no? Tenemos que el hielo, el descanso es como tal inmovilizar el área, inmovilizar el tobillo, total o parcialmente la zona lesionada, no aplicar fuerza como tal adicional. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Pues ya no puede caminar la persona, o sabes que no camines, porque si no, pues te vas a lesionar más, ¿no? Esa es una, inmediatamente descanso, reposo, inmovilizar. Inmediatamente también hielo, que se debe aplicar como tal en el esguince, ¿no? De forma más inmediata posible para reducir el dolor y la hinchazón. La crioterapia ayuda mucho a precisamente desinflamar, ser analgésico local, ¿no? Entonces aquí generalmente se recomienda de 15 a 10 minutos, de 10 a 15 minutos, de 3 a 4 veces al día. Porque en ocasiones muchos, ¿sabes qué? Está morado, te doblaste, te lastimaste, ponte el hielo, pero se lo ponen nada más en una ocasión, ¿no? Y ya jamás se lo volvieron a colocar. Entonces ahí tengan pues como tal esto entendido, de que debe de ser 4 a 3 veces al día para estar pues trabajando, ajá, específicamente en la zona y quitar el dolor. Tenemos esto y después tenemos el famoso, la famosa elevación, ¿verdad? Y la compresión. Aquí, pues como tal, además de inmovilizar la lesión, hay que brindar soporte mediante un vendaje compresivo. Al colocarlo, se debe aplicar más presión en la parte como tal distante de la lesión y disminuir según nos vayamos acercando. Esto va a permitir que los fluidos como tal de la herida se dirijan al torrente sanguíneo y bueno, pues como tal progrese así la inflamación, ¿verdad? En cuestión a la elevación, pues es mantener elevada la zona afectada, así como lo estamos viendo, que ayudará a minimizar la hinchazón, ¿no? Hacer como que el retorno, ¿no? Entonces ahí está. En 4 palabras se da el tratamiento para un esguince: reposo, hielo, compresión y elevación. Ajá, ahí estamos observándolo. A veces el vendaje funcional, el de este, pues como típico, ¿no? Que hacemos con vendas de las blancas, ¿no? A veces llega, pues no tenemos como una medida exacta de compresión y pues lesionamos más de lo que se debería, ¿no? Cuando ocurre una inflamación, pues no se debe de colocar de esa manera porque pues en ocasiones causamos más inflamación de la que ya estaba presente, o si no había inflamación, causamos inflamación. Entonces, por consiguiente, el vendaje neuromuscular pues nos ayuda precisamente a no dañar estructuras, pero pues nos ayuda como tal a estabilizar, a desinflamar. En este caso tenemos el vendaje kinesiológico o de kinesiotape, ajá, que estamos observando. En la primera imagen es un vendaje para un esguince generalmente que causa o que está con inflamación, con hematoma, ajá, y con mucho dolor. No podemos colocar otro tipo de vendaje. ¿Por qué? Porque ocasionaríamos más dolor, más inflamación. Entonces, inmediatamente cuando yo veo un tobillo, un esguince,
¿verdad? Con inflamación, coloco de esta manera. Voy a hacer un famoso pulpo, ajá, corto mi vendaje, ajá, bordeo las esquinas para una mejor adherencia y voy a colocar generalmente mi ancla en la parte posterior del pie, en lo que es a nivel de lo que es tendón de Aquiles, ahí para que como tal drene toda esa parte. Los bracitos de ese pulpo se van a colocar de manera separada, abarcando todo lo más posible el famoso hematoma o inflamación, ¿sale? Se colocan dos encontrados para hacer una mejor respuesta, ¿no? Dar una mejor respuesta. Tenemos este vendaje para inflamación, pero también tenemos otro cuando ya no está la inflamación, pero que sin embargo duele, ¿no? Sabes que ya no tengo hinchazón, ya no tengo quizá dolor tanto, ¿no? Pero pues sigo teniendo el problemita, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, en este caso aquí está, para un vendaje de primer y segundo grado, ajá, pero que ya no esté presente la inflamación, el hematoma, puedo colocar aquí precisamente, aquí lo vemos en otra imagen un poco más claro, el esguince lateral son dos tiras que se observa, ahí vamos, esta es una aplicación, ajá, y bueno, tenemos aquí una más, la famosa técnica en 8, ¿no? La famosa técnica, ajá, y ahí lo observamos, ajá, siempre vamos a empezar en la parte de donde se ocurrió, fue que el pie quedó hacia afuera y que se vio afectado la parte interna, entonces de este lado voy a empezar mi vendaje. De este lado voy a colocar un poquito más de estiramiento. Coloco mi ancla, ajá, de como tal el vendaje, y voy a estirar generalmente a un 30-40%, ajá, para que ahí estabilice precisamente, para que ahí trabaje con esa base terapéutica que voy a colocar. Ya el resto de mi vendaje ya va sin tensión, sin nada. ¿Sale? Ya nada más lo voy a dejar caer, paso por debajo y ese es el famoso vendaje en 8, este es el casi siempre como el básico, el de siempre que se puede colocar, ¿no? El más fácil de colocar. Entonces, si mi esguince fue ocasionado en los peroneos laterales, en este caso en la parte lateral, que mi pie quedó hacia adentro y pues se lesionó la parte lateral, entonces empiezo por la parte lateral, a nivel más o menos de lo que es la parte superior del malleolo, ajá, y de ahí estiro también a un 30-40%, ajá, y después ya nada más, sin tensión, sin nada, dejo pegar, ¿verdad? El vendaje, terminando en la parte interna. Ajá, coloco tipo 8 y termino de este lado. Y ahí estaría neuromuscular, ajá, un esguince de tobillo tratado con vendaje neuromuscular. Casi siempre se debe de colocar, acuérdense nada más, que sea inflamación y hematoma, ajá, o está morado, duele demasiado, no puede ni siquiera tocar, bueno, entonces colocas el pulpo. El pulpo va a 0 de tensión, ajá, a 0 de estiramiento, solamente lo dejas casi caer, lo dejas así pegar, ¿sale? Poquito a poquito, porque a lo mejor tiene mucho dolor, mucha inflamación, entonces no se estira, no nada, solamente vas dejando caer, porque esa técnica finalmente es de drenar, ajá, de liberar, de regresar todo ese proceso que está estancado, ¿sale? Eso se cuestiona vendaje en pulpo y el otro sí lleva tensión únicamente en el área afectada, en el ligamento afectado, ya todo lo demás lleva 0 tensión.
Ajá, cero estiramiento. Ok, chicos, pues con esto finalizamos el seminario de esguince de tobillo tratado con vendaje neuromuscular. Muchas gracias. Hasta luego.